yo estoy obligado a hacer una declaración de conformidad, por ejemplo. Es una pregunta muy típica. Pues vamos a intentar hablar de eso. Yo les voy a dar esas respuestas. ¿Qué responsabilidades tenemos en base a una normativa que prácticamente no existe, que es la de los materiales, específica de los materiales de papel y cartón? Cuando nosotros tengamos la obligación, ya sea comercial o legal, de realizar, por ejemplo, una declaración de conformidad o unos test, ¿en qué nos podemos basar, ya que no existe una normativa específica? Yo creo que está claro, ¿no? Ahora, en un marco general para los materiales en contacto con alimentos, dos reglamentos. El reglamento 1935-2004, que establece el marco general, y un reglamento específico para las buenas prácticas de fabricación, que es el 2023-2006. Ese 1935-2004 nos establece unas obligaciones a nosotros y le establece una obligación a la misma administración, que es la creación de normativa. Es la creación de normativa específica. El artículo 5 dice, bien, esta es la norma que rige para todos los materiales, pero para una serie de materiales se van a tener que hacer unas reglamentaciones específicas, y son aquellos que vienen establecidos en el anexo 1. Los activos inteligentes, los adhesivos, la cerámica, el corcho, el caucho, bien. Desde el 2004 se han hecho algunas normativas específicas, como por ejemplo los plásticos, los materiales activos inteligentes, a nivel europeo, a nivel nacional. Hace muy poquito llegó un Real Decreto para materiales poliméricos, que no caían bajo la normativa de plásticos y que se pueden aplicar a muchas cosas, y no se ha hecho ninguna para el papel y el cartón por ahora. Evidentemente se quiere hacer, se va a hacer. ¿Qué se establecen estas normativas específicas? Una lista de sustancias autorizadas, que en el caso de los plásticos los tenemos, cómo realizar unos test, cómo realizar nuestra declaración de conformidad. ¿Qué problema tenemos si no tenemos una normativa específica? Que sabemos que tenemos obligaciones, porque nos lo dice el 1935-2004, pero no sabemos ni cómo cumplirlas, ni qué obligaciones específicas son. Claro, si nosotros no tenemos una normativa específica, sabemos que tenemos unas obligaciones, pero ¿cuáles son esas obligaciones? Pues son las obligaciones generales. Son obligaciones generales, elaborar los materiales siguiendo las buenas prácticas de fabricación del 2023-2006, y que estos materiales no representen un peligro para la salud, no provoquen una modificación inaceptable de la composición de los alimentos y no provoquen una alteración de las características organolépticas de ellos. Y además establece un requisito formal, que es el requisito del etiquetado. Obligaciones fácticas legales no tenemos. Es decir, nosotros no tenemos que decir que no tenemos que cumplir una lista de sustancias autorizadas. Nadie nos está obligando a hacer una declaración de conformidad de una determinada manera. Pero claro, nosotros tenemos responsabilidad por ese material. Entonces, ¿cómo conseguimos que esa responsabilidad no nos venga mañana a base de una sanción? Es decir, ¿cómo miramos nosotros esos test y cómo esos test pueden ser mirados por la administración para saber que no estamos incumpliendo esos requisitos tan generales que nos ponían? Bueno, nosotros les damos ciertas soluciones. Una solución técnica, unas soluciones técnicas a través de fijarnos en recomendaciones y guías que han hecho las autoridades, que no tienen carácter legal, es decir, no son legalmente vinculantes, es decir, no tendríamos por qué cumplirlas siempre y cuando encontremos nosotros modos mejores de realizarlo. Y por otro lado, unas soluciones legales. Los principios generales que ya hemos visto antes, la declaración de responsable de conformidad, es decir, la documentación, que muchas veces nos piden, y el etiquetado. Quedémonos con esos tres elementos, ¿vale? Vamos a hablar primero de las obligaciones, ya las veíamos. Vamos a hablar de la declaración de conformidad. ¿Saben ustedes lo que es una declaración de conformidad? Una declaración de conformidad es un documento que nosotros entregamos al próximo de la cadena de distribución, al próximo de la cadena de nuestro material hasta que salga al mercado, no al consumidor final, que le dice que nuestro material es seguro, ¿vale? Que le asegura que nuestro material es seguro. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Es una declaración de conformidad legal, pero es una declaración responsable de conformidad. La declaración es responsable, es decir, más aquí, es decir, nosotros estamos diciendo en la declaración, al final lo que estamos diciendo es: yo me responsabilizo de que este material se puede poner en contacto con alimentos, porque además estas son las sustancias utilizadas que se pueden poner en contacto con alimentos, estas son las migraciones de estas sustancias que no son excesivas y no son tóxicas, ¿vale? Yo me responsabilizo de ello. Eso es una declaración de conformidad bien hecha. ¿Qué es lo que buscamos? Pues bueno, verificar que los materiales que vamos a poner en contacto con alimentos no representen un peligro para la salud humana, no provoquen una modificación inaceptable de la composición de los alimentos
y que no provoquen una alteración de las características organolépticas de estos. Digamos que estos son los criterios básicos y fundamentales que tenemos que seguir. ¿Cómo hago esto? Pues necesito herramientas para su control. El control analítico, pues voy a evaluar los contaminantes y me basaré en límites de migración global si procede, o específica, o en contenidos máximos o en contenidos residuales. Todo va a depender de lo que yo busque. Si yo voy a elaborar o voy a aplicar este material en contacto para una aplicación en particular, vamos a intentar analizar para esa situación en particular, porque al final el abanico de cosas que tengo que hacer es amplio y actualmente, pues bueno, es importante acotar. Si quiero abordarlo todo, a lo mejor lo que me voy es a asustar. Sin embargo, si yo me centro y anoto a dónde me quiero dirigir, podré acotar y eso limitará mucho las acciones que yo tenga que tomar. Tenemos los compuestos químicos que se transmiten, vamos a hablar de migración. Entonces, ¿qué tengo que fijarme? Es importante que me centre en el alimento. Los alimentos, ¿cómo los podemos catalogar? Bueno, pues entre otros podríamos distribuirlos como acuosos y o grasos, secos no grasos, o bien aquellos que van a ser descascarillados, pelados o lavados antes de su consumo. Los niveles de control que yo voy a tener que realizar no van a ser los mismos. ¿Por qué? Pues porque hay una cuestión que son los coeficientes de difusión, coeficientes de reparto, que en función de esto la migración se va a producir a mayor o menor velocidad. La sustancia química no se mueve a la misma velocidad si estamos a 5 grados que si estamos a 70 grados. A 70 grados toda la reacción va a ir mucho más rápido, todo el movimiento de la molécula va a ir mucho más rápido. Por lo tanto, es importante que yo centre en qué voy a analizar. En este caso en particular, un alimento acuoso pues va a tener mayor poder de extracción a lo mejor que un alimento seco, y que un alimento graso normalmente es capaz de atrapar en su estructura pues sustancias volátiles y dejarlas en su estructura y provocar los que se llaman los off flavors, los malos olores, ¿no? Vamos a centrarnos en las directrices de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Luego pondremos otros ejemplos, ¿de acuerdo? Pero este es el que va a ser más extenso. De acuerdo, para la Agencia de Seguridad Alimentaria nos dice que no deben transferir sus elementos en cantidades que puedan suponer un peligro. Bueno, más de lo mismo, otra vez la misma historia que nos decían el reglamento de 1935, y fabricados con las buenas prácticas de fabricación. O sea, ya me dice que tengo que cumplir esos dos reglamentos. Es importante calidad microbiológica adecuada, ¿vale? Esto tengo que tenerlo en cuenta. Y que no deben liberar sustancias con actividad microbiana. A veces dentro de lo que sería el proceso de fabricación o de fabricación de papel, de la propia pulpa, el reciclado, la limpieza, etcétera, ¿vale? Pues se van a utilizar quizás ciertas sustancias que luego después tengo que ser consciente de que las he eliminado, ¿vale? Y por tanto debo verificar que mi material no libera sustancias con actividad antimicrobiana. Hay una diferencia bastante ostensible entre si el papel del que estamos hablando procede de fibras vírgenes o si el material procede de fibras recicladas. Si estuviésemos hablando de fibras vírgenes o de fibras recicladas, ¿cuáles son los compuestos sobre los cuales disponemos en este momento de datos que han sido detectados desde el punto de vista de migración? Datos que ya, que se encuentran. Pues bueno, están estudiadas migraciones de adhesivos, hay también migraciones relacionadas con los antibiofilms, de sustancias que se emplean en la fabricación del papel y cartón para prevenir la formación de los films en todas las balsas de agua, en todas esas aguas que son necesarias para la fabricación del papel, de la pasta de papel. Luego tenemos también aditivos que se pueden emplear con una determinada funcionalidad, como es la resistencia a la humedad y a las grasas, o pues telas de parafina que se emplean también con esta misma funcionalidad de conferir resistencia a la humedad y a las grasas a los papeles. Por ejemplo, en otro estudio lo que se hizo fue estudiar cajas de cartón que contenían fideos. Entonces los aceites minerales no procedían de las propias cajas de cartón, sino que procedían de la caja del embalaje, de tal manera que se encontró mayor contaminación en aquellas cajas que estaban más en contacto con el embalaje que aquellas que estaban más alejadas del embalaje.
¿Cuál es la función de un envase activo? Ampliar el tiempo de conservación, manteniendo o mejorando el estado de los alimentos envasados. ¿Y cómo vamos a conseguir esta función? Pues incorporando un elemento diferenciado con respecto al envase. O sea, que el envase por sí mismo existía antes, pero estamos introduciendo un elemento diferenciado. Ese elemento diferenciado sí puede ocurrir que vaya integrado dentro del propio material de envase, pero es un elemento que es distinto. ¿Y cómo van a actuar? Pues bien transmitiendo sustancias al alimento o bien retirando sustancias del alimento. Y luego dentro de este concepto tenemos también los materiales inteligentes, para diferenciarlo con respecto a los activos. Los materiales inteligentes lo que hacen es informarnos o controlar el estado del alimento envasado o del entorno de estos. O sea, dan información sobre el histórico de temperaturas por el cual ha podido pasar un alimento, da información si, por ejemplo, se ha generado algún producto que sea indicativo del estado de conservación del alimento. Va a darnos lo que dan es información del alimento, no es que el objeto inteligente actúe sobre el alimento, sino simplemente nos está dando información. Esto de aquí, pues bueno, es un ejemplo de un envase constituido de pasta de papel moldeada, que sería todo el cuerpo de este envase destinado pues, a productos de limpieza, a un suavizante, a un detergente, evidentemente contenido en el detergente dentro de una bolsa de plástico, pero en realidad el recipiente de pasta de cartón lo que le da es el soporte mecánico, el soporte físico al producto. Ventajas medioambientales, estamos reduciendo un 66% del material plástico. Luego, por otra parte, tiene una función de educación de la sociedad bastante importante. En los quesos, por ejemplo, de pasta blanda, tipo franceses o de otros países que contienen mohos en su superficie, los tipo camembert, los tipo brie, los que son los más difundidos, que son quesos que no se pueden envasar a vacío porque esos mohos necesitan el oxígeno para poder seguir progresando. Entonces, este material iría destinado a esto. Es un material bastante sofisticado, que sería 2 capas de material. La capa que iría en contacto con el alimento, con el queso en concreto, sería un material plástico microperforado, con la versatilidad que nos puede ofrecer el material microperforado de ser un material plástico convencional, polipropileno, polietileno, poliéster, o un ácido poliláctico, que sería compostable, y microperforado, de tal manera que al ser microperforado lo que va a permitir va a ser la salida de la humedad y la salida del oxígeno a su través.